Bienvenidos al mejor programa de Colombia, Noticracia, desinformación en sus justas proporciones. Me van a perdonar los amigos camarógrafos, pero sí es mucho más tranquilo estar detrás de cámaras y no estar poniendo el pecho a la brisa. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad. No pongan más ese discurso de odio que acaba. Vicky, ¿por qué no te callas? Cállate tú, mamerta. ¿Cuál odio? Si el presidente, aunque les duela, el presidente dice que la Corte Constitucional decidirá de acuerdo a la norma. No, señor. Petro quiere ser un dictador y acabar con las instituciones. El presidente no puede ser dictador. Sí, señor. Él quiere ser como Chávez, Castro, Ortega. Hola, Petro cruza la línea y se empieza a convertir en dictador. Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado. Desprecia al Congreso, pisotea la Constitución y quiere imponer su capricho. Pero ¿no dicen que las fuerzas militares están en contra de Petro y están desmotivadas? ¿Cómo puede ser dictador sin fuerzas militares? Reservistas y veteranos del ejército colombiano se rebelaron contra el presidente Gustavo Petro, quien está armando a la primera línea para tomarse las calles debido a que le hundieron la corrupta consulta popular. Le solicito al Senado poner de nuevo en votación la consulta popular. Va a gobernar con el ejército de la primera línea. Él es el general de 3 soles de esa gentecita. Pero que no es ejército y desde Duque no son primera línea. Petro traiciona a todo el mundo, pobres muchachos sin opciones. Mire, señor Moure, Petro quiere ser emperador. No, él quiere cumplir lo que prometió en campaña. Por eso acabar con Colombia, él quiere ser emperador. ¿Gustavo Petro quiere ser dictador o emperador o algo por el estilo? Gustavo Petro quiere ser dictador o emperador o algo por el estilo. Yo creo que Paloma está equivocada en su discurso de amor. Petro no puede ser emperador porque Colombia no es un imperio. Estamos lejos de serlo. Ni siquiera lo fuimos en el periodo del gobierno Chibcha, cuando vivíamos felices adorando la luna, al agua y bañados en oro, sin estar preocupados por ocupar otros territorios. Vivíamos en paz total. Afortunadamente los españoles nos descubrieron y nos quitaron el taparrabos. Petro es un anarquista que quiere que regresemos a la época de los chibchas. Gustavo Petro es un anarquista profesional. ¿Anarquista? Si fuera anarquista, no sería presidente. Ese sí es un discurso de mucho amor, ser anarquista. Es el primer presidente anarquista del mundo. El anarquismo y el poder es como ser uno hincha de Millonarios y de Santa Fe al mismo tiempo, o querer votar por María Fernanda Cabal y Gustavo Bolívar al mismo tiempo. Entonces su presidente es otra cosa. ¿Qué cosa? Y eso que Paloma, Claudia y su tocaya, Vicky, estudiaron ciencia política, increíble, ¿no? Y relaciones internacionales también. Y otras logias confunden la gimnasia con la magnesia. Sus familias perdieron esa plática en la educación. Pues es que ellas están empoderadas para decir que Petro es todas esas formas de gobierno. Cuando el río suena... En los discursos de amor de la oposición,
deberían hacer consensos para lograr una sola narrativa, ¿no? Petro es dictador, emperador o anarquista. Ningún gobernante es todo eso a la vez, a menos que la patria haya engendrado un gobernante fenómeno que se debate entre el ser o no ser. Julio César, Stalin, Luis XIV, alcohólico, drogadicto, homosexual, transexual y un desempleado de la antigua Inravisión exigiendo sus derechos. Petro es todos. No. La energía limpia indudablemente cruzaría los mares, enriqueciéndonos a todos, porque la vida enriquece. Las redes férreas de las cuales América Latina podrían ser la base para una conexión interoceánica múltiple. Pura incontinencia verbal. Un tren interoceánico, hágame el favor. Un tren que vaya de Buenaventura a Hong Kong cargado de café y aguacates es un buen deseo. Ese discurso de odio no se entiende ni en español. ¿Qué pensaría Xi Jinping de esa metralla de palabrería? Ping pensaría lo mismo que la oposición criolla. Pong, que Petro es un gran orador y no es un cuento chino. Petro estaba persuadiendo a los chinos de invadir los Estados Unidos de Trump. Ese señor es un demente con sus discursos de odio. ¿Demente quién, Trump o Petro? Pura y física incontinencia verbal y no digo más. Tanto odio, ¿cómo se traducirá en mandarín? Ay, no se entiende ni en español. Esto es noticracia. Desinformación en sus justas proporciones. Victoria Eugenia, ¿a Colombia le falta un tornillo o una tuerca? ¿Y qué tiene que ver los instrumentos de ferretería con los colombianos? ¿O usted cree que en Colombia se nos corrió la teja? Ah, si me lo pregunta por cómo los discursos de odio han llevado a que se cometan atentados políticos en campaña, sí nos faltan tres cosas. ¿Qué es más necesario en el manejo de las emociones? ¿Una tuerca o un tornillo? Bueno, no sé si se nos corrió la teja o nos falta un tornillo. Lo que sí sé es que no hemos superado los periodos de la mano negra. Con los tales discursos de odio, la más beneficiada es la mano nigua, la mano negra. No es racismo. A ver, las manos sucias, mijito, en plural. Sí, la mano negra son manos y eufemismos de todos los colores, las mismas fuerzas oscuras, el mismo enemigo interno que no han podido perseguir nunca porque no están registrados con Cámara de Comercio ni tienen RUT. Son los mismos pájaros de la época del basilisco. Laureano Gómez, otro gran colombiano. Laureano Gómez, que llamaba en sus discursos de amor a matar liberales y a hacer invivible la República. Eran otras épocas, es pasado. ¿Cómo no pasado? El pasado en el presente. Discursos que han hecho metástasis en el llamado al uso de las armas. Uy, está leyendo sobre el gran Burundú Burundá. Laureano Gómez. En la actual campaña presidencial hay mucho laureanito y mucha laureanita. Vicky es laureano con falda. Y en el 2026 empezará la reconstrucción de la patria, una tarea con Biblia en mano, a ver si somos tan pendejos de comprarla. Pero es posible que todo haya empezado porque la independencia la conseguimos a puño limpio.
Pero ya en ese momento los criollos estaban agarrados y seguimos en las mismas, ya no a puño limpio, sino a plomo, y ya no por un florero, sino por contratos, tierras, puestos, territorios. Vicky, ¿qué tal que Llorente, que no era Llorente, sino González Llorente, hubiera prestado el florero? ¿Dónde estaríamos los criollos colombianos? Estaríamos en las mismas, como en España, agarrados por ser autonomía y bueno, no nos falta un tornillo, sino una pieza faltante, joder. ¿Será que esa teja o ese tornillo faltante hace pronunciar discursos de odio desde los tiempos del ruido y por eso mataron a hachazos a Uribe Uribe? Que caminaba tranquilo por Bogotá después de la Segunda Guerra de los 1000 días. Que no duró 1000 días, no. Esos discursos de odio eran que Rafa había dejado sin trabajo a los artesanos criollos. Los discursos de odio que han trascendido en nuestra histeria republicana. 15 de octubre de 1914, dos campesinos en estado de ebriedad siguieron al político y militar del Partido Liberal, Rafael Uribe Uribe, hasta la Plaza de Bolívar y lo atacaron en la cabeza con hachuelas. Los hombres fueron apresados y al siguiente día, después de una delicada cirugía, Rafael Uribe Uribe falleció, marcando el primer magnicidio del siglo XX. Los discursos de odio que han trascendido en nuestra historia republicana. Con la siembra de esos discursos mataron a Gaitán porque decían que Gaitán era comunista. Y eso que no existía en las redes sociales. El hombre, según él, no era un hombre, sino un pueblo, era un comunista. No había aparecido el mamertismo. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos, que está por encima de los cálculos momentáneos, que está por encima de las papeletas. Porque donde no hay dignidad de hombres, todo lo demás está perdido. Gaitán era como su presidente, quería acabar con la democracia. Pero también decían que era fascista tipo Mussolini, obvio, sin tantas amantes. ¿Le consta? ¿Qué? ¿Que no tenía amantes? La vida privada de Gaitán me importa un pepino. ¿Le consta que era liberal? Era solo un liberal del partido, el que ahora es del emperador Ave César I y único. ¿Le consta? ¿Que no tenía amantes? Vuelvo y repito que la vida privada de Gaitán me importa un pepino. ¿Le consta que era liberal? Sí, en una república goda y cuyo asesinato sigue en investigación. Lo que se sabe es que lo mataron fuerzas oscuras. Fuerzas oscuras que desataron la violencia de todos los tiempos recargada. Las mismas fuerzas oscuras que exterminaron un partido político, la Unión Patriótica. Ay, ay, ay. Los crímenes de los comunistas de la UP fueron delincuencia común, lo dijo el doctor de la Calle. De la Calle con un discurso de amor. Asesinatos políticos son los de Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez. Los demás son puros líos de faldas. Y Bernardo Jaramillo y Pardo Leal. Líos de faldas. Y 5.733 víctimas por líos de faldas de la UP. A esa gente la asesinó la delincuencia común, vuelvo y repito, por eso es que hay que armar a la gente buena como nosotros. Todos somos buenos, depende del crisol como se mire. Líos de faldas, donde hay peleas y disparan y alguien se atraviesa en el disparo y dicen que es líder o lideresa. Líos de faldas, pero de las maxifaldas de las cordilleras, de las faldas de los territorios donde las fuerzas oscuras matan para defender la vida,
como decía Gabriel García Márquez. Gabo, que debe estar en la quinta paila del infierno. ¿Quién dijo eso? Esto es Noticracia. Definitivamente nos falta un tornillo. Desinformación en sus justas proporciones. ¿Será que nuestros líderes son el reflejo de nuestra salud mental colectiva? ¿Y si no estamos locos, sino rotos de tanto cargar solos? ¿Y si la salud mental en Colombia no es un lujo, sino una urgencia silenciada? Voy a ir a hablar con un especialista para saber qué nos pasa. Doctor Bayona, bienvenido a Noticracia. Desinformación en sus justas proporciones. Eso es correcto. Doctor, según cifras de lo que fue el Ministerio de Salud en el 2023, el 66% de los colombianos tienen o han tenido problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque somos un país enfermo. Somos un país que tiene grandes desigualdades y causas que nos obligan a tener enfermedad mental. Somos un país con estrés, con depresión, con cansancio, violento, y obviamente eso afecta la salud mental y la salud pública en general. ¿Hay patrones psicológicos o rasgos de personalidad que se repiten entre quienes llegan al poder en Colombia? Pues no por nada estamos así. Yo creo que sí. Parte de lo que hemos vivido durante los últimos 50 años es precisamente una dirigencia violenta, incapaz de entender al otro, de respetar a las otras personas, y estos rasgos en su personalidad han generado que se transmita la violencia hacia abajo. ¿Nuestros líderes son el reflejo de nuestra salud mental colectiva? Pues sí, yo creo que sí, porque precisamente somos nosotros quienes elegimos a nuestros líderes, y cuando elegimos a través del odio, de las emociones, estamos precisamente definiendo a nuestros dirigentes de esa manera, a través de las emociones, y elegimos mal. Doctor, si aquí llega la derecha y la izquierda y usted los tiene que aconsejar o invitar para conciliar, ¿qué les diría? Que escuchen a una psiquiatra que está justo precisamente haciendo campaña, que habla de conversaciones sanas para un país enfermo, que se permitan respetar las diferencias, que sean capaces de hablar con la verdad, que no distorsionen la realidad. Es decir, no pueden estar diciendo que nuestro país es violento porque nosotros somos violentos, sino porque existen unas causas de raíz que están generando esa violencia. No pueden decir que nuestro país es desigual porque nosotros decidimos no trabajar o la gente no trabaja suficientemente, sino porque efectivamente hay grandes dificultades para conseguir trabajo, porque el trabajo además es mal pago. Así que bienvenida a la reforma laboral por eso. ¿La reforma laboral nos va a enfermar o nos va a aliviar? Una de las situaciones que más dificultades generan en el orden mental, en la salud mental pues, en general, es precisamente las condiciones laborales, el entorno socioeconómico. De tal manera que si tenemos mejores condiciones laborales, un trabajo digno, estable, seguramente vamos a mejorar como país. Van a mejorar las condiciones de las personas y de las familias. Es decir, si tenemos mamás que tienen la posibilidad de llegar a su casa, de educar a sus hijos, de estar con la familia, pues seguramente también tendremos la capacidad de educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y por ende va a mejorar las condiciones de salud mental de nuestro país. ¿Y a los empresarios cómo les va a ir? Pues espero que muy bien, y creo que muy bien. Es evidente que cuando uno mira hacia afuera y se da cuenta que los países desarrollados han logrado su desarrollo a partir de mejorar las condiciones laborales, seguramente nos va a ir mucho mejor. Doctor, nuestra salud mental, ¿cómo se ve afectada por los medios de comunicación y por las redes sociales? Tiene una incidencia muy importante en nuestra salud mental. La gran mayoría de los medios distorsionan y ayudan a distorsionar la realidad. Plantean sus posiciones individuales como información. Dicen mentiras
en muchos casos. Y esto obviamente no es sano. Y si no es sano, pues tendremos grandes dificultades para poder entender al otro, para poder aceptar las diferencias y tener un análisis objetivo de lo que está pasando en realidad. El ChatGPT se ha vuelto un gran aliado de muchos y me incluyo porque es mi doctor de cabecera. ¿Usted cree que está generando un sedentarismo cognitivo? Pues yo creo que nuestra sociedad no ha entendido la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar, sino que efectivamente la usan para cosas realmente banales, para dejar de hacer cosas que nosotros perfectamente podríamos hacer en nuestro día a día. Ya no ejercitamos nuestra memoria, nuestra capacidad de análisis, sino que vamos directo a buscar en la inteligencia artificial las respuestas. Hay que educar para eso, hay que educar a nuestros jóvenes para que entiendan que la inteligencia artificial no reemplaza el conocimiento, sino que es una herramienta para poder usar el conocimiento. Recurro al eufemismo, como nos gusta acá en Colombia. ¿Se nos corrió la teja o nos falta una tuerca o un tornillo? Esa frase es una frase muy común para los colombianos. Y yo creo que todos de alguna manera tenemos corrida la teja. Al país entero se le corrió la teja porque pues, es un país violento, porque no hemos aprendido a solidarizarnos con el que tiene grandes dificultades, porque pensamos de manera individual y por otro lado, pues de alguna manera es importante que se nos corra la teja porque podemos hacer programas como el que ustedes hacen y cualquiera que haga una cosa distinta, pues lo tratan de, se le zafó un tornillo, vive con el tornillo zafado, pero esas personas también nos enseñan que hay diferencias y nos enseñan a tolerar al que piensa de una manera distinta. Doctor, muchas gracias por haber estado en Noticracia. Muchísimas gracias a ti por la invitación. En este momento no hay garantías de nadie, o sea, aquí nadie ha dado garantías de nada. Aquí simple y llanamente parece que quieren ponernos en el matadero para que nos liquiden. Eso es lo que está pasando acá. Y el gran responsable político de todo esto es Gustavo Petro. Y el gran responsable político de todo esto es Gustavo Petro. Esos discursos de amor sí que incitan al odio. Constitución. Es que Colombia necesita más psiquiatras y menos abogados, así estés dormida. Por ejemplo, Barbosa habla desde la inconsistencia. O el subconsciente de abogado psiquiatra. Él es uno de los hombres más formados e inteligentes de Colombia. ¿O será que es un autoinculto a su personalidad? En Colombia no hubiera podido nacer Freud. Solo habría podido psicoanalizar al super yo que tenemos los criollos. Vicky, ¿usted nunca ha considerado ir donde un psiquiatra? Yo tengo un posgrado en Harvard de psiquiatría y sí, Freud debería psicoanalizar el superyo criollo, que es lo que más padecemos. Un superyo que niega la realidad, especialmente los políticos que la niegan. Vamos a recuperar la seguridad y la seguridad necesita varios cambios importantes que vamos a hacer. Menciono dos para empezar. Vamos a crear una fiscalía antimafia. Antimafia. Una fiscalía que enfrente al crimen organizado. Nadie hoy, Daniel, ni colombianos, está empuñando un arma en Colombia porque no puede fundar un partido, porque no puede tener voz y voto, porque no puede competir en una elección. Las razones políticas para tener un conflicto armado se acabaron en Colombia. Pero qué ametralladora, ¿eh? Con Claudia se vivió la peor inseguridad de la histeria de la ciudad. Claudia López sufre la enfermedad del actor, la pérdida de la memoria, que en el actor político es un privilegio. El camaleonismo del superyo o personalidades múltiples, diría Freud. Por eso ve realidades de acuerdo al árbol que más sombra de. Un caso de psicoanálisis del superyo con delirio presidencial. ¿Y el caso de Fajardo? Es un caso especial para Freud. En Fajardo es el complejo de inferioridad numérica. Sufre de un deseo insatisfecho de ser presidente. No, pero es que el superyo de Fajardo es un mini yo acompañado de un complejo narcisista que es dramático. Otro caso sintomático es Vicky Dávila. Es un caso típico de político criollo. Demagogia primitiva.
gente dice, únanse. No, unámonos nosotros, que pensamos así somos millones. Y lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que unir. Unámonos con los ciudadanos. No esperemos a que se junten los políticos, a que se junten politiqueros, a que lleguen otras cosas que vayan a entorpecer este camino. Unámonos nosotros. No vamos a hacer un psicoanálisis de todos los candidatos presidenciales, porque algunos parecen más técnicos de fútbol que candidatos a la primera magistratura. Hombre, no sea mamerto. Mire el caso de David Luna, es un candidato de Cambio Radical. Está en Cambio Radical porque aún no se encuentra en su yo candidato. Bueno, ¿y Paloma, según usted? Padece de un complejo de Edipo extremo combinado con anosognosia. ¿Esa patología de qué se trata? La anosognosia ocurre cuando la persona no es consciente de que sufre pérdida de memoria. A ver, para ponérselos más clarito, está incapacitada para reconocerlo. Para entenderlo mejor, es como el complejo de Gustavo Bolívar, pero al revés. Iván Duque tiene el carácter, la fortaleza y la solvencia moral para derrotar a la politiquería de Juan Manuel Santos. Camisa de fuerza, sí. El mismo del que sufre el constituyente primario que ve al país de acuerdo a los discursos de amor o de odio de sus dirigentes. Sí, señores, el atentado contra Miguel Uribe no es otra cosa que un atentado de la derecha contra sus propios candidatos. Ay, aquí Freud se hubiera espantado con tanta ideología del supraconsciente. No lo dude, petrista que tenga en su empresa, sáquelo. Es la pasión y el deseo que delata a la gente de bien. Mientras los extranjeros piensan que solo es un ajuste de tornillos y no falta de uno. Llamó la atención fue que si vos vas por los comentarios que hay de Colombia, mundo afuera, imaginás una cosa peligrosa, no sé, tal vez ni quieras venir a Colombia. Cuando llegás acá es realmente otro mundo. La gente es muy buena, es como que decís, pero ¿cómo? La fama que tiene Colombia en el mundo no es justa. Bueno, al parecer la ropa sucia se lava en casa y a mano negra, sin complejos, ni delirios, ni histerias. Colombia es pasión. ¿Oposición? ¿Oposición de la oposición? Sí, señores, está aquí. Listo, vamos. Búsqueme. Sí, siempre conmigo. Vamos por este lado. Sí. Y en estos casos, ¿dónde estará la flip? Y con esta imagen monárquica nos despedimos. Esto es Noticracia, desinformación en sus justas proporciones.